Pretenden robar Norma Piña la mayoría calificada de Morena. La ministra del Pueblo, Lenia Batres, advierte que este fin de semana Piña admitió una denuncia electoral con la que pretende tomar el lugar del Tribunal Electoral del Poder Judicial y arrebatarle a Norma Piña, a Morena la mayoría calificada. Bueno, algo que es totalmente ilegal es lo que señala la ministra Lenia Batres. Y fíjense, la ministra Lenia Batres ha sido muy, ¿cómo se dice? Como muy correcta o muy pronta para estar informando a la población, que es algo que deberían de hacer la mayoría de los ministros. Y normalmente está sacando este tipo de comunicados en su canal de Twitter. Bueno, pues Lenia Batres manda este siguiente comunicado con relación a que Norma Piña le está aceptando a Marco Cortés y al PAN una especie como de impugnación para revisar un tema electoral que no le compete a ella. Pero bueno, dice Lenia Batres, este fin de semana la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte, admitió una denuncia de contradicción de criterios en materia electoral respecto a la asignación de curules en el Congreso de la Unión. Sin pronunciarme en este momento sobre el fondo del asunto, me permito advertirle que de resolver sobre este procedimiento legal, la Suprema Corte estaría excediendo sus facultades y poniendo en riesgo la estabilidad constitucional del país. Y lo enlista en 5 puntos, pero el primero es el que lo dice todo. Se busca resolver una supuesta contradicción de criterios con relación a la aplicación de normas electorales, cosa que ya se discutió el pasado viernes en el INE, vigentes en el estado de Quintana Roo en 1998 y normas electorales vigentes, ojo, vigentes a nivel nacional en el 2018 y en el 2023, que es de las pasadas elecciones en donde se otorgaron los curules tanto al presidente López Obrador como a la oposición en el 2018 y en el 2021, pero que ahora en el 2024 sí causó polémica. Pues bueno, entonces Norma Piña, por un lado, le acepta esto a Marco Cortés y al PAN, no siendo facultades de Norma Piña. ¿Por qué? Porque quien tiene la facultad de decidir en temas electorales es el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y después le dice Lenia Batres, oye, pero si por años se ha utilizado ese mismo principio, esa misma fórmula, ¿por qué ahora te interesa tanto y no antes? Pues bueno, pues resulta que el presidente López Obrador pues también se enteró de esto y le dice, no les toca resolver. El presidente López Obrador se lanzó contra Norma Piña por aceptar recursos de impugnación del PAN. Dicho recurso citado por López Obrador fue presentado por el dirigente nacional Marco Cortés para que revisen los criterios de asignación de curules tanto en diputaciones como en senadurías por la vía plurinominal. Vaya, Marco Cortés no se quedó contento, no se quedó satisfecho pues de lo que dictaminó el INE el pasado viernes y se está yendo no solo al Tribunal Electoral, sino a la Suprema Corte de Justicia, que a todas luces esto es ilegal, no le corresponde a Norma Piña ni siquiera haberlo recibido y mucho menos pues querer emitir algún fallo a favor de alguien. Y así fue como lo explicó el presidente López Obrador. Acepta un recurso del PAN que no le corresponde atender, resolver. A lo mejor es porque le da entrada a todo, ¿no? No tiene facultades, pero para no rechazar lo más prudente, honesto, apegado a la ley, sería no tenemos facultades en los dos casos, pero más todavía en este. ¿Y para qué está el tribunal? Si el tribunal es la última instancia. Ahí está. El tribunal es la última instancia. Y tan está en lo correcto el presidente López Obrador que Animal Político, fíjense, sacó esta nota que es más que atinada.
La Corte admite queja del PAN por sobrerepresentación, pero precisa, lo que resuelvan no será para esta elección. Ojo, lo que resuelva el tribunal, perdón, lo que resuelva la Corte no se va a aplicar en estas elecciones. Vaya, si Norma Piña se pone en su onda de injerencista y de que le quiere dar la razón a Marco Cortés y al PAN, esa resolución no va a aplicar para este reparto de diputados. ¿Por qué? Porque la ley no es retroactiva y no va a verse beneficiado Marco Cortés. Bueno, eso por un lado. Por el otro, dice, en la víspera de que la sala tribunal el Tribunal Electoral del Poder Judicial resuelva en definitiva las impugnaciones a las asignaciones de plurinominales hecha el pasado viernes por el INE, la ministra presidenta Norma Piña admitió a trámite el asunto y lo turnó a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara. Y ahí es donde todos brincaron y dijeron, chin, ya valió. Porque pues sabemos que este ministro pues para nada coincide con el presidente López Obrador, pero para sorpresa de muchos o de pocos, este ministro dijo que estudiará a fondo el recurso, pues en efecto la Corte puede conocer del asunto, pero no con fines retroactivos, que es lo que les vengo diciendo, por lo que su determinación no tendrá efectos en el actual proceso electoral, porque está por concluir con la resolución de las últimas impugnaciones. Otra vez, si Marco Cortés estaba esperando a que la Suprema Corte fallara a su favor para que le quitaran la mayoría a Morena y le dieran más curules al PAN, pues está equivocadísimo. E incluso Juan Luis González Alcántara, que es ministro anti 4T, pues le dijo, ¿sabes qué? Pues no puede ser retroactivo este tema. Y así es como se lo dijo el ministro. La verdad, a mí me dejó sorprendido. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en la materia, con excepción de lo señalado. Y sobre todo, la Sala Superior es el órgano especializado competente para conocer, en última instancia, sobre la debida asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional hecha por el Consejo General del INE, asumiendo así su responsabilidad histórica. De conformidad con el artículo 99, fracción primera de la Constitución y el diverso 62 de la Ley General de Medios de Impugnación, la Sala Superior es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional. Por lo tanto, no puede caber ni la menor duda, de que yo soy y seré el primero en observar y respetar esta previsión competencial específica. Cada órgano del Estado mexicano debe y tiene que asumir en este sentido la responsabilidad. Ahí está. Mejor dicho, imposible. El ministro González Alcántara le dice, ¿sabes qué? Quien tiene todas las facultades y toda la responsabilidad es el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y yo no pretendo meterme y yo no pretendo brincar su autoridad. Es por eso que, discúlpame Norma Piña, pero yo no me voy a meter aquí. Pero Norma Piña no se queda quieta. Norma Piña sabe que la reforma al Poder Judicial es inminente y ella, por más que se pueda reelegir, por más que que en automático pueda ser candidateable, sabe que nadie va a votar por ella, porque si los ministros se van a voto popular, dígame quién en su sano juicio o quién en este país va a votar porque Norma Piña vuelva a tener un asiento en la Suprema Corte de Justicia. Pues nadie. Ella sabe que está viviendo sus últimos días como ministra de la Suprema Corte. Y al saber esto, pues para ella, pues la verdad, yo creo que ya hasta lo tomó personal. ¿Por qué digo que lo tomó personal? Porque también el presidente López Obrador la está señalando a la ministra Norma Piña
por haber violado la Constitución, por haber dado entrada a 2 recursos del Grupo Electra, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, por 35,000 millones de pesos. Recordemos que el presidente López Obrador dijo que la ministra Norma Piña entregó como 2 proyectos, ¿no?, a ministros diferentes. Un proyecto chiquito por 2,000 millones de pesos a una ministra, pues, que es más objetiva, que no está tan sesgada, pero que el proyecto grandotote sí se lo dio a otro ministro, el cual sí tiene la brújula bastante chueca y que lo más seguro es que va a fallar en favor de Ricardo Salinas Pliego. Y ahí, cuando estaba exponiendo esto, el presidente López Obrador le dijeron, oiga, pues entonces, ¿qué repercusiones va a haber? Y él dijo atinadamente, podríamos solicitar juicio político. ¿Recuerdan lo del juicio político? Que incluso Sergio Gutiérrez Luna en el INE le dijo a un consejero, esto podría ser para juicio político. ¿Sí? Porque se espantan cuando hablan de juicio político. No deberíamos de espantarnos porque hablemos de juicio político. Deberíamos de apoyar estos temas de juicio político. ¿Por qué? Porque muchos funcionarios públicos, y ahorita específicamente hablando de este ministro, que lo más seguro es que sí falle a favor de Ricardo Salinas Pliego y le dé más tiempo u otro amparo para que no pague tantísimos miles de millones de pesos, pues deberían de ser enjuiciados. ¿Por qué no? ¿Sí? Aunque el presidente López Obrador dice, no, ¿sabes qué? No hay que hacerlo porque podemos generar otro tipo de cosas. Y así fue como lo dijo el presidente. Acaba de permitir la presidenta de la Suprema Corte entrada a 2 expedientes que debió, en términos estrictamente legales, rechazar 2 expedientes que significa el pago de impuestos de una empresa por 30, 35,000 millones de pesos. Y aun cuando debió rechazar la entrada de esos recursos porque no proceden, de manera arbitraria, no solo les da entrada, sino que uno menor, creo que de 2,000 millones, se lo entrega a una ministra más decente. Y el de los 33,000 millones se lo entrega a un ministro que siempre ha defendido a potentados. No voy a dar los nombres porque si no ya voy a estar yo reporteando. Y ese no es mi trabajo. Pero, ¿qué procedería en este caso? Pues denunciarla y pedir juicio político. Ahí está. Pedir juicio político. Pero después el presidente López Obrador dice, no, porque al pedir juicio político y al querer hacer ese tipo de cosas, la vamos a convertir en mártir. Pero, a ver. Aquí el presidente López Obrador, y yo lo dije hace un par de horas en un live, que el presidente López Obrador a veces se pasa de prudente y de paciente, ¿no? Porque definitivamente la mano que mece esta cuna llamado paro nacional, todo este golpeteo que está saliendo del Poder Judicial, sin duda es Norma Piña. Y para muestra, un botón, fíjense, o 2.
Fíjense, Plácido Morales Vázquez ve ilegal el paro laboral. Ahora, ¿quién es Plácido? Él es magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. No es cualquiera. Todo el mundo sabe qué es conciliación y arbitraje, ¿verdad? ¿Qué dijo él? Todo paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación es ilegal si antes no se aplazó a huelga ante este órgano. Lo que está haciendo ahorita, voy a hacer un poquito más grande para que se vea, ahí está. El Poder Judicial yéndose a paro es ilegal por donde lo vean. En entrevista con Salvador García Soto para La Una, en el Heraldo Radio, apuntó que la única manera de suspender labores para los trabajadores adscritos en el apartado B del artículo 123 de la Constitución es que al que pertenecen estos empleados es mediante un aplazamiento a huelga por parte de los trabajadores de base que debe ser aprobado por el tribunal. Ojo con eso. Pero bueno, acá viene lo interesante. Sin embargo, en el caso de trabajadores del apartado B, puede proceder la huelga mediante el aplazamiento, pero también por el reconocimiento del tribunal de las violaciones sistemáticas de las prestaciones de los trabajadores. En fin, concluye este magistrado diciendo: ante este hecho advirtió, quien no cumpla con su tarea se le deberá descontar el día por inasistencia a sus labores y sin justificación. Además, al ser una labor de justicia, es una labor de Estado. A ver, el mismo magistrado, ¿sí?, que es el mero bueno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, les está diciendo: ¿saben qué? Ustedes están incurriendo en una ilegalidad. Pero ¿saben qué les importa incurrir en una ilegalidad a los trabajadores del Poder Judicial? Les importa un pepino. ¿Y saben por qué les importa un camote a estos personajes eso? Porque saben que están avalados, están cobijados por la misma Norma Piña. E incluso la misma Norma Piña, el día de hoy, a las 12:28 del día, suspendió labores en la Suprema Corte de Justicia. Paró labores. Fíjense, tranquilamente dicen: ¿saben qué? Somos de la Suprema Corte, paramos labores y ya, no trabajamos. Los invito a ustedes a que hagan eso, ¿sí? A ver cómo les va. Ellos tranquilamente paran labores. Y así fue como paró labores, así, en una votación de 2 minutitos. Pues someto a consideración del Tribunal Pleno si llevamos a cabo la sesión en estos momentos, dado la manifestación, con motivo de una solidaridad que los mismos trabajadores nos están solicitando, o también como una manifestación de un paro, pero seguimos trabajando, como una manifestación de apoyo y solidaridad con el Poder Judicial de la Federación, pero seguimos trabajando. Lo someto a consideración del Tribunal Pleno. Tome votación, por favor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Estamos convocados a la sesión del día de hoy. Yo estaría por no sesionar el día de hoy. De Poder Judicial que haya. Señor ministro Aguilar Morales. Es una forma de demostrar el trabajo de. Señor ministro Pérez de Ayala. Coincido en que no haya sesión. Va a estar con nosotros por Zoom. No se celebre sesión el día de hoy. Gracias. Me permite informarle que existe una mayoría de 7 votos en el sentido de que no se celebre sesión el día de hoy. Gracias. Se los ahorré, porque la verdad, híjole, es lamentable. Estaban 10 ministros, porque Lenia Batres no estaba. De los 10 ministros, 7 votaron por la suspensión. ¿Por qué? Pues por ser solidarios con los trabajadores del Poder Judicial. Yo soy solidario, yo no tengo problema de que se manifiesten y de que hagan huelga y todo eso, pero ya lo está diciendo un magistrado de conciliación y arbitraje, que están en una ilegalidad. Y además, fíjense, ¿para qué están utilizando este tipo de paros? Para esto, para irse a Washington ante la OEA a denunciar a López Obrador, pero con mentiras. En la mañana yo les explicaba eso, que estos personajes se están yendo a Washington a mentir, porque están diciendo que
esta iniciativa de reforma se está votando en una comisión que no le corresponde, cuando es mentira. Se está votando en la comisión de asuntos constitucionales. Vaya, se está llevando de manera correcta. ¿Para eso quieren un paro laboral? ¿Para ir a mentir a la OEA? ¿Para recibir a Xóchitl Gálvez? ¿Para sacarles pancartas a las personas? En fin. Yo me quedo con lo que dijo el magistrado de conciliación y arbitraje. Es una ilegalidad lo que están haciendo. Y si se quieren quedar en ese paro, en esa huelga, pues que les descuenten su día. Porque ya estuvo bueno, ¿no? De ese tipo de cosas. Oigan, no inventen. Están parando la impartición de justicia. En fin.